Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Muy buenas tardes, mi gente de Visión Familia, bienvenidos una vez más a su espacio radial de los fines de semana. Agradecidos con el Señor porque una vez más nos permite la grandiosa oportunidad de poder acompañarles estos minutos que vamos a estar con ustedes ahí en su hogar. Gracias. También vamos a participar de esa tacita de café que está usted disfrutando ahí en su casa. Y estamos abiertos a la invitación, cuando quieran. Bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor porque el programa de la semana pasada ha tenido una repercusión muy buena y damos gracias a Dios porque nos hemos esforzado tanto como hemos podido en nuestras limitadas capacidades, pero siempre con la mejor intención de que nuestra gente, el público general, a donde llega estas ondas de radio, puedan tener esta información tan valiosa para que nos podamos defender. Hay muchas cosas que se están dando a nuestras espaldas y el problema es que dentro de lo que es la censura, un tema del que vamos a hablar hoy, se nos presentan tantas cosas bonitas, pero solamente es ese ropaje, esa vestimenta que le ponen al muñeco para que no veamos lo aterrador que es. Y sin embargo, nos están metiendo gol tras gol en situaciones que están comprometiendo nuestras libertades, están comprometiendo nuestros derechos, están yendo en contra de todo lo que naturalmente nosotros hemos podido disfrutar. Y por eso Visión Familia existe, para que nosotros sigamos protegiendo a la familia, protegiendo la vida, y yo diría protegiendo nuestras libertades y haciendo una defensa sobre todas las cosas, porque sus servidores, quienes les hablan aquí, somos pastores. Tanto mi papá como yo le servimos al Señor desde el pastorado y creemos firmemente que una de las áreas muy importantes a defender es exactamente la libertad de culto, que nosotros podamos seguir expresando libremente lo que la palabra del Señor dice sin que se nos imponga por una ley que se termine aprobando en nuestro país, el que nosotros no podamos decir determinadas cosas porque se considere discurso de odio, homofobia, o que se considere lo que se quiera considerar, como ya lo hemos vivido en algún momento. Y como dije, lo vamos a ver más adelante en lo que es la parte de la censura. Así que muchas gracias por estar allí, saludos a todos ustedes, saludos a los oyentes que nos han estado reportando. Hoy estamos escuchando, gracias por estar ahí, inviten a más gente para que puedan escuchar. Como siempre digo, esto no tiene nada que ver con nosotros. Si su servidor aquí quisiera fama, se dedicaría a cualquier otra cosa menos a esto, algo que no fuera tan embarazoso y que no comprometiera incluso nuestras propias vidas, porque sabemos lo que conlleva esto, y pararse detrás de unos micrófonos a decir lo que nosotros decimos, realmente mucha gente no se atreve por el temor justamente a ser censurado o sencillamente a perder algunos amigos o todo lo demás, cosas que nosotros realmente no tememos, porque consideramos que lo correcto se hace sin medir las consecuencias, porque lo correcto siempre será lo correcto. Y para nosotros lo correcto es que la familia se defiende la vida, se defienden las buenas costumbres y los valores, se defiende nuestra fe, y nosotros tenemos que proceder con esta tarea. Y como siempre está conmigo acá este compañero que conozco desde que nací, como siempre digo, al pie de cañón juntamente, para llevarles un domingo más de esta aventura extraordinaria que vamos a tener hoy. Gracias, hijo. Y gracias a cada uno de ustedes por estar con Visión Familia. Les habla los pastores Ricardo y Richard Mayorga en su programa Visión Familia, que a su vez también puede ver por las redes sociales en YouTube como Visión Familia. Adicional, también les queremos decir que hoy vamos a estar presentándoles imágenes, videos que usted ahora en la radio no los va a poder ver, lógicamente, pero posteriormente usted puede ir a nuestro canal de YouTube como Visión Familia, y allí usted va a ver las imágenes, las evidencias que le vamos a presentar. Vamos a trabajar con evidencias de páginas de internet de la ONU, donde hay sustento suficiente para nosotros ver lo que hay detrás de esta Agenda 2030, ahora rumbo a un pacto del futuro del 2045. Entonces, pues,
allí usted en nuestro canal de YouTube va a ver toda la información, así que terminando el programa le estamos enviando el link, usted ya puede entrar entonces a nuestro canal y allí va a ver toda la información, y también le agradecemos suscribirse. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal, nos han regalado su like, muchas gracias por ello, y vemos que los domingos por la tarde se están haciendo domingos por la tarde de Visión Familia. Así es. Porque, así es, como decías tu hijo, está creciendo y creciendo la radioaudiencia de nuestro programa, y pues le damos gracias a Dios por ello y gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Entonces, queriendo decir mucho, pero el tiempo apremia, nosotros queremos en este momento hablarles sobre cómo nace lo que hoy va enrumbado a un pacto del futuro 2045 en Panamá. ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo nace? Entonces, según la página minsa.go.pa, nos habla de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en ese entonces conocido por sus siglas ODM, y esto, en los antecedentes de ese documento, nos dice que en el año 2000 la comunidad internacional asumió en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, uno de los compromisos más ambiciosos para erradicar, tenga presente, erradicar la pobreza. Sin duda, la adopción de los ODM ha sido un gran ejemplo del esfuerzo de la comunidad internacional para impulsar el desarrollo mundial. A pocos meses del vencimiento del plazo para el cumplimiento de estos objetivos, se estableció un nuevo marco global para el desarrollo posterior al 2015 que continuará y fortalecerá los balances logrados a través de los ODM y que, a la luz de los complejos retos del desarrollo, ayudarán a la erradicación de la pobreza y al logro de la sustentabilidad con nuevos parámetros. Entonces, esto fue cuando ya vieron que los primeros 8 objetivos de desarrollo del milenio, que para el 2015 ya debían estar cumplidos, en vigencia, muy productivos, se dan cuenta de que iba rumbo al primer fracaso, y entonces pues la implementa, la llevan, van mutándola, ahora entonces como los ODS. Sí, también conocido como la Agenda 2030. Entonces, ahora vienen a esta línea y pues así en lo sucesivo, dijimos en el programa anterior, van a ir por aquí con cada 15 años le van a poner un lema diferente, y en cada inicio de un nuevo lema van a seguir sosteniendo la misma falacia, la misma fantasía de que esto lo cura todo, dijo Tres Patines. Ahora bien, resulta que ya dijimos que desde el año 2000, aquí en Panamá, fue aceptada esta agenda, y pues desde el año 2000 a esta parte hemos tenido 6 presidentes, a saber, estuvo la señora Mireya Moscoso, el señor Martín Torrijos, el señor Ricardo Martinelli, el señor Juan Carlos Varela, el señor Laurentino Cortizo y ahora el presidente José Raúl Mulino. Y resulta algo, y es que todos los mencionados han respaldado dicha agenda en sus diferentes facetas o en sus diferentes lemas que han ido innovando y queriendo pues plantar a través de esto pues una pócima curativa
para hambre, educación, para enfermedades, etcétera, etcétera. Pero bien, resulta pues que en la medida que ha salido a la luz uno que otro que ha hablado en favor de la Agenda 2030, uno que otro presidente, entonces se alarma la sociedad y dice, fulano fue el que metió la agenda. No, esto viene desde el 2000, empieza desde que estuvo en la presidencia la señora Mireya Moscoso, dentro de un marco de un acuerdo global de los diferentes países o estados que adoptan esta agenda, y Panamá fue uno de ellos. Entonces, tengamos presente que, como dijimos, todos los presidentes hasta el presente han apoyado dicha agenda. Bien, queremos, para que usted tenga algún punto de referencia, hacerle manifiesto, compartirle algunas posturas o puntos de vista que algunos presidentes han expuesto, pero recuerde, dijimos, todos la han apoyado, pero no vamos a tener tiempo para mencionar lo que todos han dicho acerca de los ODS, ODM o Agenda 2030 o incluso ahora la llamada Pacto del Futuro. Y por ello queremos citarle algunos, como por ejemplo el señor en aquel entonces presidente Ricardo Martinelli. Podemos encontrar que en una publicación del 22 de septiembre del 2010, dice: el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, afirmó hoy que su país avanza en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en el plazo establecido, lo cual indica, es un punto de referencia, entre comillas, que desde ese gobierno, como lo dijo en ese entonces el presidente de aquel entonces, donde dice que Panamá estaba avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en el plazo establecido, lo cual indicaba que para el 2015 estábamos, full, aquí al 100%, andando sobre rueda, sobre los buenos resultados de los ODM. Bien. Luego tuvimos al señor Varela, donde dice también una publicación de mire.go.pa, presidente de la República destaca ante Asamblea de Naciones Unidas los avances de Panamá en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ya no del milenio. Y dice así la publicación: durante su intervención en el pleno de la 71ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó que, como muestra del compromiso con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, su administración impulsa una reforma política que le da estabilidad a la democracia para asegurar que siempre esté basada en el servicio a los demás. Entonces, allí el señor Varela, en ese entonces, ya lo dijimos en otros programas, en cumplimiento para que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueran un hecho aquí en Panamá, hizo una inversión de 19,000 millones de dólares que fue invertida aquí en el país, pero supuestamente esto iba a traer la cura a todas las necesidades donde nos encontramos ahorita mismo, y citamos la semana pasada y volvemos a citar nuestro Puerto Armuelles, nuestra zona del Barú, que sigue con el problema del agua, y hace poco hubieron unos programas o eventos que no se pudieron realizar porque no había agua. Entonces, pues, saque la cuenta y dése cuenta. Luego tenemos al señor Nito Cortizo. Dice así: presidente de la República de Panamá se une a los actos conmemorativos del 76 aniversario de la ONU. Y óigase bien, 22 de octubre del 2021,
el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, junto a miembros de su gabinete, participó en Panamá en los actos conmemorativos del 76 aniversario de la ONU, reforzando su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así que, señores, no pensemos que es uno el que está apoyando esto. Todos los presidentes que han pasado por Panamá desde el 2000 hasta el presente han tenido que ver con esta agenda y pues, como decimos, todos dicen que ya esto se está cumpliendo, pero al fin de cada plazo nos encontramos que hay que postergarla porque no se ha cumplido absolutamente nada. Ahora bien, entonces, queremos, con todo respeto, ahora compartirles a ustedes el video donde nuestro presidente de Panamá, el señor José Raúl Mulino, habla frente al cambio que hay de Agenda 2030 a Pacto del Futuro, y él da sus apreciaciones de si está de acuerdo o no en seguir con esta situación, le ve resultado que vale la pena seguir o no, pero queremos que usted pueda escuchar de viva voz de él cómo él habló acerca de este Pacto del Futuro. Con nosotros nuestro hermano Manuel Castillo, que está detrás de cámara, como siempre, trabajando por la familia panameña. Hoy me dirijo a ustedes en nombre de la República de Panamá, un país de gran valor estratégico, situado en el corazón del hemisferio occidental. En Panamá, el 64.8% de la población tiene entre 15 y 64 años, lo que indica un gran número de personas en edad laboral, con una proporción significativa de jóvenes entre ellos. Durante el 75º aniversario de las Naciones Unidas, los países solicitamos al secretario general, Antonio Guterres, un informe con recomendaciones para avanzar en nuestra agenda común. Fueron muchas las sugerencias aportadas. Sin embargo, según el secretario general, hay una constante. Las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy pueden hacer que retrocedamos aún más o que avancemos hacia un futuro más verde, mejor y más seguro. Por este motivo, no podemos hablar de Cumbre del Futuro y de los documentos que de ella emanan sin mencionar nuestra agenda común del secretario general, que actúa como un mecanismo para acelerar la implementación de los acuerdos existentes, incluidos los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por consenso general, hemos adoptado el Pacto por el Futuro, la Declaración de las Generaciones Futuras y el Pacto Digital Mundial. Estos documentos contienen el ideal para el bienestar de la humanidad a largo plazo, visualizando a las generaciones salientes como depositarias de un legado para las generaciones venideras. Aceptamos el llamado del secretario general a implementar las reformas presentadas y otras más profundas, con acciones significativas. La Cumbre del Futuro, con la participación de todos los líderes mundiales, es una oportunidad de oro para levantar nuestra voz, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral en temas tan importantes como el desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo, la paz y la seguridad internacionales, la ciencia, tecnología y la innovación y la cooperación digital, la juventud y las generaciones futuras, la transformación de la gobernanza global. Es un hecho reconocido que los desafíos que enfrentamos avanzan mucho más rápido que nuestra capacidad para resolverlos y que no podemos hacerlo solos. Por lo tanto, esta Cumbre del Futuro es un paso crucial hacia la construcción de un multilateralismo más fuerte y eficaz. Con las acciones tomadas, la humanidad tiene la oportunidad de actualizar y reformar las instituciones globales, incluido el Consejo de Seguridad y la arquitectura financiera internacional, para que respondan a las realidades políticas y económicas del futuro. La Agenda 2030 se ha ralentizado. Los conflictos actuales están infligiendo sufrimiento. La pobreza y el hambre alcanzan niveles críticos en muchos países, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible parecen cada vez más lejanos. La inequidad, la inseguridad y la violencia incrementan cada día, mientras que el acceso a educación de calidad ha quedado rezagado. Además, el creciente temor al uso del armamento nuclear
derivado de los conflictos abiertos, añade una preocupación más. No debemos heredar a las futuras generaciones desigualdad, injusticia, discriminación, misoginia y racismo en sus nuevas formas. Muy bien, lo ha escuchado usted mismo sobre el punto de vista que ahora el presidente actual tiene sobre esta situación y pues de cómo ha mutado ahora a Pacto del Futuro, pero pues según el punto de vista del presidente José Raúl Mulino, ve como muy provechosa e incluso dice que es una oportunidad de oro. Ahora bien, es muy importante que podamos observar que pues él dice que está hablando en nombre de la República de Panamá. Bien, es preocupante por el hecho de que se está hablando en nombre de una población que en su mayoría nunca se le pidió consentimiento o una opinión sobre este tema como para decir de que, bueno, cuento con una población que está de acuerdo a que esto hay que seguirlo. Entonces, ese es el mismo discurso de los 193 representantes de Estado que se plantan allá ante la ONU a decir que ellos van en representación o hablando en nombre de su país, de su población, de sus ciudadanos. Entonces, pues ese detalle pues sería importante. Ojalá que podamos tener a futuro, no muy lejano, una revisión a nivel de la población panameña, de que se nos tome en consideración qué tan de acuerdo o no estamos sobre el seguir con este relajo de esta agenda. Ahora, hay algo importante que queremos resaltar. Tenga presente que en este discurso o en este planteamiento favorable al Pacto del Futuro, nuestro presidente cita en reiteradas ocasiones al secretario general de la ONU, como lo es el señor Antonio Guterres, y él habla de la agenda común del secretario general como un mecanismo para acelerar la implementación de los acuerdos. Entonces está hablando pues de una agenda que está también planteando, proponiendo un señor llamado Antonio Guterres, que le vamos a hablar de él dentro de unos minutitos. Por otro lado, también aquí quisiéramos resaltar que él dice que esta agenda se ha ralentizado, o sea, que se está haciendo ese proceso muy lento, que más bien va es disminuyendo su ritmo. Ahora, para nosotros nos causa una interrogante. ¿Por qué motivo? Porque del 2000 a esta parte ya van casi 24 años donde inicia esta agenda en sus diferentes formas, y como acabamos de decir, en cada planteamiento se habla de que en ese plazo, pues la situación problemática va a tener solución. Pero entonces nos encontramos a un presidente que está hablando de la pobreza, que desde hace casi 24 años se está hablando del hambre cero, la pobreza cero, y ahora un presidente diciendo que la pobreza y el hambre alcanzan niveles críticos en muchos países. Pues yo quisiera pensar, si es tan buena esta agenda, pues a lo menos a estas alturas, de los 8 inicial, de los 18 posterior, y ahora le suman 5 más,
Pero yo quisiera pensar entonces que a esta altura deberíamos tener mínimo, vamos a pensar en 18 objetivos a nivel de los países, de los estados miembros de la ONU que han adoptado esta agenda, pues deberían estar realizados. A lo menos deberían estar realizados 18. Pero si me están hablando de que más bien va creciendo la pobreza, va creciendo el hambre, alcanzando niveles críticos, donde también me está hablando de la inequidad, la inseguridad, la violencia, que se están incrementando cada día más. Señor. Entonces, ¿cuál es el sentido de nosotros seguir invirtiendo? Decimos invirtiendo porque estamos claros que son millones de dólares que se han pagado en concepto de membresía a la ONU por estar apoyando, en este caso, una agenda que no ha tenido resultados. Entonces, seguimos. Queremos seguir comentando algo más. Algo importante, y queremos hacer la salvedad. No estamos poniendo palabras en la boca del presidente. Que quede claro, porque estamos solamente comentando lo que él expone, y pues que a nuestra consideración despierta una incógnita, una inseguridad o una incertidumbre por el hecho de que como que aquí hay algo que no encaja, porque nos están planteando una agenda que soluciona, y cada final de tiempo no ha terminado todavía. Imagínense que ahorita mismo faltan 6 años, un poquito más de 6 años, para que llegue al tiempo tope de la 2030, y ya están cambiando el panorama porque no sirve. Entonces, pues, esta es la parte que a nosotros nos inquieta, y pues la estamos planteando con usted, estimada población. Ahora bien, algo interesante aquí, el presidente José Raúl Mulino habla y él dice, no debemos heredar a las futuras generaciones desigualdad, injusticia, discriminación, misoginia y racismo, pero nótese esta expresión, en sus nuevas formas. Entonces, este punto de esta serie de situaciones en sus nuevas formas, hacemos la salvedad, no estamos poniendo palabra en la boca del presidente, pero esto de decir en sus nuevas formas, como que da un panorama de una puerta abierta a las nuevas formas que hay de los puntos de vista de diferentes grupos sobre diferentes términos, a los cuales ahora le están llamando nuevas formas de discriminación, de discurso de odio. Ahora, esto es importante que lo podamos analizar. Bien, pero como dijimos, recuerde que hablamos de que en reiteradas ocasiones él menciona al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y como la agenda del secretario de la ONU, dice el presidente, pero ¿qué tan buenos son los planteamientos de este señor Antonio Guterres? ¿Qué tan buenos son esos planteamientos? Porque hasta dónde llega las pretensiones o el propósito o la intención del señor Guterres de promover una agenda limpia, sincera, transparente, y que no sea más bien un caballo de Troya para introducir ideologías erróneas. Pues notemos la agenda del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero, ¿qué piensa el señor Antonio Guterres sobre prácticas que son nocivas a la vida y la familia? Aquí pueden estar viendo en pantalla, recuerde, lo que nos están escuchando ahorita por la radio, puede buscarnos también en la página Visión Familia en YouTube,
donde va a ver el contenido y aquí usted va a apreciar la evidencia que le estamos presentando, porque no buscamos fuentes extrañas o de dudosa procedencia, estamos buscando la fuente de la misma ONU. Y entonces ahí usted puede ver el logo de la ONU y dice Naciones Unidas y dice personas LGBTIQ+. Escuche lo siguiente. La criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo debe terminar, como también debe hacerlo, óigase bien, todas las formas de violencia, discriminación y prácticas nocivas contra las comunidades LGBTIQ+. Entonces dice Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Recuerde al que el presidente Mulino cita como que hay que seguir la agenda del secretario del general de la ONU. Ahora, hacemos la salvedad. No es que estamos diciendo que el presidente Mulino está abogando por la ideología de género, que quede claro. Pero sí es muy interesante que nuestros gobernantes puedan conocer, a quién yo estoy apoyando, a quién estoy promoviendo, y qué es lo que esa persona a la cual yo estoy apoyando, promoviendo, está promoviendo a su vez. Entonces, seguimos. Sigue diciendo el señor Guterres. El sistema de las Naciones Unidas tiene una amplia trayectoria en la lucha contra la exclusión, la violencia, la estigmatización y la discriminación contra todas las personas y colectivos marginados, entre ellas las personas LGBTIQ+. En consonancia con el derecho internacional vigente y los compromisos acordados a escala mundial con la Agenda 2030. Las agencias de las Naciones Unidas se unieron en 2015 para condenar la violencia y la discriminación contra las personas LGBTIQ+. La declaración conjunta insta a los gobiernos a actuar y reflejar el compromiso de la ONU para apoyar el avance en estos asuntos. Óigase bien, ¿en cuáles asuntos? En la promoción de los supuestos derechos LGBTIQ+. Seguimos. Otra página con el sello de la ONU también dice Antonio Guterres. Bajo ese título usted lo puede buscar. Es un orgullo defender los derechos de todas las personas, incluido el colectivo LGBTIQ+. Publicación del 17 de mayo del 2022. Tenemos que plantar cara a la violencia dirigida contra el colectivo LGBTIQ+, deben ilegalizarse, óigase bien, deben ilegalizarse las prácticas perjudiciales. Hay que ofrecer justicia y apoyo a las víctimas y se debe poner fin a la persecución, la discriminación, la criminalización del colectivo. Debemos abordar las causas fundamentales de la marginación que sufren las personas LGBTIQ+, como el elemento esencial de la Agenda 2030 y su promesa de no dejar a nadie atrás. Y ustedes saben que el pregón de todos los promotores de la Agenda 2030 es ese, y no dejar a nadie atrás. Y sigue diciendo, para las Naciones Unidas es un orgullo apoyar y defender los derechos humanos fundamentales y la dignidad de todas las personas, incluidas las que conforman el colectivo LGBTIQ+. Óigase bien. Y dice el señor Guterres, me dirijo a todos para pedirle que se unan a nosotros de forma que juntos podamos contribuir a un mundo de paz, inclusión, libertad e igualdad para todos. Y ahí está el sello, dice, escrito por Antonio Guterres, ONU, secretario general. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, mis estimados? Yo no creo que sea correcto que nuestros gobernantes nos sigan diciendo al pueblo panameño que nosotros tenemos que seguir la agenda de un señor que tiene una mente corrompida y que está promoviendo falsos derechos. Ahora, eso en cuanto al tema homosexual, pero ¿qué con el aborto?
¿Qué dice el señor Guterres sobre el aborto? Pues veamos la página de Infobae, donde vamos a ver lo siguiente. Ahí usted va a encontrarlo con la descripción. Antonio Guterres afirmó que hay un retroceso global en los derechos de las mujeres. Y mira lo que dice. En medio de la polémica generada en Estados Unidos por la posible suspensión del derecho al aborto en ese país, el secretario general de la ONU defendió los derechos sexuales y reproductivos como parte del trato igualitario entre las personas. Y sigue diciendo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que hay un retroceso global en los derechos de las mujeres en el marco de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de tumbar el histórico fallo Roe versus Wade, que establece el derecho constitucional al aborto en el país. Entonces, mis estimados, estas son las cosas que nos causan a nosotros preocupación. Y pues para aquellos que dicen que la ONU es sana, que no promueve estos derechos, pues le estamos presentando las evidencias, y eso por citarle una referencia, porque evidencias hay a montones en las páginas de la misma ONU de cómo está todo esto, una mancuerna a nivel de muchos organismos, de muchas ONG que aprueban todas estas aberraciones y las apoyan. Ahora bien, todo esto nos lleva a nosotros entonces a pensar, ¿por qué será que Panamá no va a contar algún día con un presidente que cuestione estos detalles que son muy delicados? Entonces, esto nos lleva a ver lo que se acaba de dar en Argentina. Correcto. En donde vemos al presidente de Argentina, el señor Javier Milei, que frente a esta situación, él habla alto y claro sobre la posición que va a tomar Argentina frente a este juego de este círculo vicioso en el que han querido tener a muchos países por muchos años. Entonces, sin más, nuestro hermano Manuel, por favor, el video de las declaraciones que dio el señor Milei y que se lo dijo cantado en la propia cara de estas personas. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para con humildad alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global,
bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación. Nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace. Bueno, señores, ustedes lo han escuchado. Javier Milei, presidente de Argentina, ni más ni menos, hablando y destacando puntos muy importantes. Yo, la verdad, tengo una sorpresa bastante grande al escuchar a Javier Milei hablando en estos términos, a pesar de que él ha sido una persona que ha entrado al gobierno. Y aquí vamos a entrar con el tema de lo que es la censura, justamente por el descontento de la población argentina con los diversos gobiernos que han estado montando, que todos ligados al kirchnerismo han traído una política muy, pero muy perjudicial para la Argentina, cosa que se censura, porque cuando uno mira el panorama que nos presentan los medios masivos de comunicación a nivel general, nos presentan, como lo he dicho yo siempre, que en Argentina hasta los perros son homosexuales y que los gatos van por la calle tomados de la mano, gatos con gatos, perros van perros con perros, y que todo es homosexual, los colibríes son homosexuales y todo eso. Y sin embargo nos encontramos con una Argentina que va por una opción diferente, porque la Argentina está harta de esa ideología tan perversa y corrupta que se le ha querido meter. Y yo creo que Argentina tiene ahorita mismo un personaje que, al menos en el discurso que da en la ONU, representa muy bien los colores de lo que creo que pensamos la mayoría de los ciudadanos, porque no solamente la mirada que se da a Argentina y dice, bueno, pero es que Argentina a las finales no es que Argentina todo es gay, no, eso no está pasando en Argentina y no está pasando en ninguna parte. Claro, exactamente. Lo que pasa es que justamente, como decía hace un momento, el tema de la censura es tan fuerte ahora mismo que nosotros tenemos tan poca información a través de los medios tradicionales, y celebro yo que estén perdiendo tanta popularidad y credibilidad, ya que la mayoría de la gente se está dando cuenta que esta gente no dice más que mentira,
Pero justamente gracias a eso, la información que nos llega a nosotros es una información muy recortada, en donde prácticamente lo único que existe son los políticos tradicionales y corruptos que están impulsando la Agenda 2030. Nos metieron un golazo tremendo, y yo digo nos metieron porque yo también dije, vaya, qué tremendo, con una muchachita, que no estoy exagerando y no me estoy ensañando contra ella, pero una muchachita que pues está enferma, la conoce la gente, es Greta Thunberg, y esta muchachita está enferma, tiene un padecimiento, y la utilizan como una especie de, no sé, de la Capitana Árbol para defender el planeta, con un discurso que nos terminó tocando a muchos, que wow, estamos tarde, la culpa es de ustedes, y hablando y regañando a todo el mundo, y nosotros vamos a pagar las consecuencias. Y de repente uno lo que ve, Greta Thunberg, lo que uno ve es la información que nos dan los medios de comunicación masivos, en donde se nos presentan a políticos de todo el mundo que son partidarios de la Agenda 2030, extinta gracias al Señor, gente que son partidarios de las políticas LGBT, y a las finales a nosotros no nos llega la información. Y para poder tener nosotros la información y darnos cuenta que no estamos solos, porque yo entiendo esto. Hay gente que de repente dice, pero ¿yo qué voy a hacer diciendo esto? Si a las finales voy a ser yo el único que está diciendo esto, voy a ser como la única gotita que está cayendo allí, y uno tiende a sentirse solo porque cree que nadie más está planteando y viendo lo que uno ve y planteando lo que uno está planteando. Sin embargo, mis queridos amigos, está surgiendo especialmente en Europa una serie de alternativas muy tremendas. Justamente hablando de alternativas, tenemos en Alemania un partido que se llama Alternativa por Alemania. Tienen ustedes que ver la cantidad de barbaridades que se dicen del partido Alternativa por Alemania. Se le vincula directamente con un partido nazi, exactamente eso, con un partido nazi. Tenemos el otro caso paradigmático, que es el partido FPO de Austria, que ha ganado también las elecciones, y es un partido totalmente contrario también, como Alternativa por Alemania, a todo lo que es la Agenda 2030, la inmigración ilegal, la ideologización de las naciones. Tenemos el otro caso paradigmático, que es un Robert Fico en Eslovaquia, que es un tipo que ha recibido 6 balas de parte de un supuesto lobo solitario, pero que ya sabemos de dónde venía. Y este personaje, a pesar de ser un político que se define como un político de izquierda, es una persona totalmente contraria a la locura de la Agenda 2030 y de esta ideologización de los pueblos. Tenemos el otro caso bastante paradigmático, que es el caso de Hungría, con un presidente, un jefe de Estado que se llama Víctor Orbán, que dicho sea de paso es cristiano evangélico, como somos la mayoría de los que estamos ahorita mismo en esta sintonía, que es un personaje que se ha enfrentado solo prácticamente durante varios años a lo que ha sido las políticas de la Unión Europea y de la Agenda 2030, al considerar que son nocivas y altamente dañinas para la sociedad húngara y la sociedad en general. Justamente acaba de pasar, y nuevamente estoy hablando de lo que es el tema de la censura, acaba de pasar la confrontación de Víctor Orbán directamente con Ursula von der Leyen, quien es exactamente la cabeza máxima de la Unión Europea. Pero quiero presentarles algo que es realmente interesante, y para que ustedes vean cómo nosotros nos perdemos de mucha información importante y cómo al final logran desviar la atención de nosotros para que no veamos lo que es una realidad contundente, pero que está pasando detrás de nosotros. Quiero que ustedes vean lo que aparece en una página que se llama Fast Check. La página Fast Check propone lo siguiente. Abre con un título de la siguiente manera: George Soros financia a los verificadores de noticias, y pone un hashtag impreciso. Impreciso. No dice sí o no, lo deja como impreciso. Ahora escuchen lo que dice. A la bandeja de entrada de Fast Check llegó la solicitud y la inquietud de verificar a los verificadores. ¿Quiénes?
a las páginas y medios de verificación de noticias y más precisamente a los chequeadores de datos de Facebook. Ojo con esto de Facebook. Escuchen este dato importante. En 2016, cuando se realizó la elección presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, las fake news, las noticias falsas, se tomaron las redes sociales, donde la desinformación respecto a los candidatos y sus políticas comenzaban a incidir en la opinión de la sociedad. Mire cómo lo plantea. Fake news y que supuestamente estaban empezando a incidir en la opinión de la sociedad. Ojo al dato, opinión de la sociedad. Ahora, abre comillas y dice, varios expertos en medios han expuesto cómo la ola de los bulos es mentira, y propaganda de la extrema derecha, ustedes de esta gente... Extrema derecha. Sí, ustedes de esta gente, de este tipo de personas, de estas páginas, nunca van a ver algo que diga extrema izquierda. Siempre van a criticar a la derecha y la van a decir extrema derecha, y luego somos nazis, somos fascistas, lo que se les ocurra. Sigue diciendo, no necesariamente rusa, acabó marcando la agenda de la llamada prensa tradicional, aunque fuera con tesis opuestas. Escuche, lo que determinó los temas de los que más se hablaron en campaña. Es decir, esta gente se da cuenta que lo que están promoviendo en los medios de comunicación comprados no está teniendo el efecto que ellos quieren, y sin embargo, esta prensa tradicional, como la han terminado marcando ellos, está tomándose el pensamiento único. Sigue diciendo, ahí residiría en gran poder de la fake news y sus derivadas, expone el periódico El País en un reportaje del 2008. Por tales motivos, plataformas como Facebook, Google o Twitter decidieron implementar medidas, escuche esto, para frenar la propagación de noticias falsas y así hacer que los usuarios de estas redes no caigan en ellas. Ok. Vamos a ver esto. ¿Cómo es que Facebook, Google o Twitter decidieron implementar medidas para que los tontos ciudadanos y usuarios de sus servicios, porque somos unos tontos para ellos, no cayéramos en estas noticias falsas? Pero si es que acaban de decir que el pensamiento único que querían implementar no estaba calando y la gente se estaba yendo por el candidato que ellos no querían, justamente por lo que ellos llaman noticias falsas, y ahora Facebook, Google o Twitter deciden implementar medidas para frenar esto. ¿Realmente lo que quieren es frenar las noticias falsas o lo que quieren es implementar las noticias que ellos quieren que nosotros veamos para incidir ellos en nuestra decisión en torno a, por ejemplo, una vacuna que nos tengamos que poner, un político al cual votar, un partido político al cual criminalizar, demonizar, incluso si se puede, tomar una pistola e ir a un mitin de campaña de un candidato presidencial y tratar de ponerle un disparo y terminar dándole en la oreja, o como en el caso de Robert Fico, terminar poniéndole 6 disparos en el cuerpo que lo dejan fuera de carrera durante un par de meses. De hecho, fue bastante común que para las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se impuso Joe Biden, mire esto, se impuso Joe Biden por sobre Donald Trump, este último hiciera comentarios en Twitter alusivos a un posible fraude en la votación, lo que la red social indicó como posible información falsa, o alertando que dicho tweet aún no está comprobado. Ahora, ¿por qué tengo yo que fiarme de una empresa como Twitter o Facebook o Google para que me diga la verdad, cuando en el Congreso de los Estados Unidos Facebook termina confesando que participó activamente en censurar información que le diera favor a Donald Trump? ¿Por qué tengo yo que confiar en una empresa como Twitter, en la que entra Elon Musk ahora como propietario y empieza a revelar una cantidad de información arrasadora de que, por ejemplo,
Twitter tenía un departamento que se dedicaba a censurar todo lo que tenía que ver con Donald Trump, y no solamente con Donald Trump, sino con todos los políticos y usuarios que fueran contrarios a la Agenda 2030, contrarios al Partido Demócrata, contrario a lo que dice la ONU, contrario a las políticas gay, contrario al cambio climático, y la madre del cordero, que la mitad de los seguidores de Twitter de Joe Biden eran cuentas falsas, cuentas bots. Joe Biden tenía 22 millones de seguidores, supuestamente, en Twitter, y Elon Musk termina destapando que 11 millones de esos usuarios eran cuentas falsas. ¿Por qué? Y lo vamos a dejar hasta aquí, y en el próximo programa lo vamos a desarrollar más, para que ustedes vean cómo se desarrolla la censura en los medios que nosotros utilizamos habitualmente como Facebook. Les voy a dar tarea. Voy a terminar lo que estaba diciendo. ¿Por qué me tengo que confiar de una plataforma como Twitter, que aún en propiedad de Elon Musk censura información que tenga que ver con muchos temas que vamos a ver en la próxima semana? Dije que les iba a dar tarea. Váyanse a YouTube y escriban "el cambio climático es una farsa", y tecleen sobre cualquier video que hable en contra del cambio climático, y se van a encontrar ustedes con que justamente debajo de ese video les va a aparecer una paginita, un pequeño escrito, en donde se les da a ustedes la información supuestamente verificada o correcta. Váyanse a Google, a YouTube o a Google, lo que ustedes quieran, y pongan "las vacunas del COVID son nocivas para la salud". Y les va a aparecer abajo una pequeña lectura que les va a dar un enlace a un sitio web que los va a llevar a que ustedes lean lo que el censor de turno considera que es lo correcto y que es lo mejor. En este caso, justamente aquí estamos haciendo el ejercicio. Acaba de entrar mi papá a internet y pone justamente algo en contra del cambio climático es una farsa. Es una farsa, y ahí abajo aparece algo en inglés que dice "Climate Change, United Nations". Bueno, no lo vamos a leer porque está en inglés, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Pero aparece lo que Naciones Unidas ha considerado que es la realidad del cambio climático. Ahora, y usted dirá, bueno, ¿y qué me importa lo que ponga debajo? Cuando usted se va ahí debajo y usted teclea ahí, usted va a recibir un lavado de cerebro profundo, y se le va a decir que los señores de la ONU y todos los políticos corruptos y perversos que están allí son la gente que tiene la verdad absoluta de cuándo acá, ahí está, los humanos somos responsables del calentamiento global. Y aquí lo estamos viendo justamente en pantalla. ¿Cómo puedo yo creerme que gente tan corrupta y pervertida me diga la verdad, y tengo que dudar y poner un veto sobre los investigadores independientes, realmente independientes, los que no se plantan detrás de una cámara a decir lo que les pone el guión del programa, sin dedicarse a investigar, sin verificar, sin hacer absolutamente nada? Les voy a dar otro dato, porque me estoy calentando, y lo vamos a dejar por aquí porque el tiempo se nos ha acabado. Quiero que busquen ustedes en internet, métanse a Poynter Institute, o el Instituto Poynter con Y. Métanse allí y vayan haciendo deberes para que la próxima semana nosotros podamos desarrollar mejor esto, y ustedes puedan darnos su opinión directamente de lo que ustedes han encontrado en relación con todo esto que les estamos contando. La censura es real, está aquí. Nosotros la estamos empezando a vivir de manera muy, pero muy fuerte, y tenemos que hacer algo. Así es, que el Rey les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Así es.